Recuerdo perfectamente cuando fui a ver Prometheus al cine. Todo el mundo estaba súper hypeado. Ridley Scott había vuelto al universo de su obra magna, con el permiso de Blade Runner, para regalarnos una historia de ciencia ficción que revolucionaría y reescribiría el universo de Alien. Pero lo que empezaba muy bien acabó siendo una decepción, y salí del cine bastante quemado. Tanto Prometheus como su secuela, Alien Covenant, tienen muchísimos fallos, aunque Covenant me gustó más. Casi parece que a Ridley se le olvidó lo que hizo grande a Alien el octavo pasajero, y también sus secuelas. Son ciencia ficción, sí, pero lo principal en estas películas es el terror y el concepto de estar enfrentándose a algo que no desiste en su afán de aniquilar a los protagonistas, y al que no podemos comprender del todo. Os dejo por aquí el vídeo sobre el horror cósmico de Alien, en caso de que no lo hayáis visto. Pero en general estas películas no dejan indiferente a nadie, o te encantan o las odias. Y pasa que una de las razones por las que muchos de los fans de la saga no aceptamos del todo estas nuevas entregas es que fuimos al cine esperando otra película de Alien, cuando en realidad el señor Scott quería contarnos otro tipo de historia, una historia con ideas muy interesantes, pero lamentablemente ejecutadas de un modo bastante deficiente. Pero de todos modos, hoy voy a defender Prometheus y Covenant con capa y espada, y es un requisito que os hayáis visto estas dos películas antes. Así que acompañadme a explorar el simbolismo y los mensajes más profundos de estas películas, el mito de la creación del xenomorfo. Empecemos con lo obvio, el título de estas dos obras, Prometheus y Covenant, que son los nombres de las naves en las respectivas películas. Tiene un significado místico religioso. Prometheus hace referencia al mito de Prometeo, de la mitología grecorromana, y Covenant a un pacto con lo divino, como el pacto que hicieron los judíos con Dios, lo que les convirtió según ellos en el pueblo elegido. Y en ambas películas hay una idea principal en la trama: para crear algo nuevo debes destruir. Para ser más específicos, en el caso de Prometheus, el sacrificio debe ser de uno mismo. La muerte de uno trae la vida, como ocurre al principio de la película con el ingeniero sacrificándose tras ingerir el Black Goo. Ya nos centraremos más adelante en esta sustancia, pero mediante esta acción el ADN del ingeniero ha sido diluido y decodificado en el agua, lo que dará como resultado el surgimiento de los humanos. Muchas culturas, ya sea en sus mitos o en la realidad, han tenido el sacrificio de uno para salvar a muchos como eje de sus creencias. Por ejemplo, los aztecas, que creían que los sacrificios mantenían el ciclo del mundo en marcha, o el mismísimo cristianismo, en el que Jesús se sacrifica por los pecados de toda la humanidad. Esta escena del principio de Prometheus ya es un calco del mito de Prometeo. El titán Prometeo robó el fuego a los dioses y se lo dio a los humanos, sabiendo que sería castigado por estos. En el caso de Prometeo, sufriendo una tortura eterna, encadenado a una montaña, donde un águila aparece cada mañana y devora su hígado para que a lo largo del día Prometeo se regenere de sus heridas y a la mañana siguiente el águila vuelva a hacer lo suyo. Pero a pesar de este símil de la mitología griega, Prometheus y Covenant son básicamente una versión alien del Génesis de la religión judeocristiana. De hecho, en la primera película la doctora So es una devota cristiana, lo cual me gustó bastante, ya que normalmente tenemos la noción de que ciencia y religión no casan. Pero aquí nos presentan a una científica creyente obsesionada con buscar el origen de la humanidad. Pero irónicamente, esta búsqueda del conocimiento llevará a toda la tripulación de la nave Prometheus a su perdición. Y esto también tiene conexión con el Génesis de la Biblia. Todos sabemos de una forma u otra la historia de Adán y Eva, lo de la fruta prohibida, pero la mayoría de la gente solo conoce la historia resumida, y se dejan un detalle muy importante en esta historia bíblica. Y es que en el jardín del Edén había dos árboles especiales: el árbol de la vida, cuyos frutos proporcionaban la vida eterna, y el árbol del conocimiento, también conocido más recientemente como el árbol de la ciencia, cuya fruta da la capacidad de la moralidad, de elegir entre el bien y el mal. La fruta prohibida provenía de este último. Los que comieron del árbol de la vida fueron los ángeles, y Adán y Eva también podrían haber comido de este árbol sin provocar la ira de Dios. Pero ya sabemos lo que acaba ocurriendo. La serpiente tienta a Eva y esta tienta a Adán. Pues en Prometheus, la búsqueda de respuestas que tal vez no deberíamos conocer es la fruta prohibida, que provoca la ira del ingeniero en hibernación al final de la película. Es más, al principio el ingeniero parece confuso con la presencia de la tripulación del Prometheus, pero luego aparece Peter Weyland, ya como un anciano en las últimas, preguntando al ingeniero sobre la forma de hacerle inmortal, es decir, la fruta de la vida, lo cual desata la ira del alienígena. No solo los arrogantes humanos se han expandido por el cosmos en busca del conocimiento prohibido, sino que también quieren consumir la fruta de la vida. Pocas cosas se me ocurren que representen tan bien la insaciable avaricia de nuestra especie. Es por ello que luego el ingeniero planea atacar la Tierra con el Black Goo, para hacer borrón y cuenta nueva. Los humanos somos una especie demasiado peligrosa para la balanza del universo, debemos ser eliminados. Pero aparte del conocimiento prohibido, en este lugar hay una fruta de la vida, aunque seguramente no es lo que esperaba el señor Weyland, el Black Goo. Esta sustancia orgánica puede ser usada como un arma biológica, que aniquila todo lo que toca a nivel celular,
pero en pequeñas cantidades, o cuando se diluye en la biosfera, ayuda a acelerar la evolución de los organismos y a reestructurar los genes de los seres vivos. En los cómics de Alien de Dark Horse se muestra cómo esta sustancia puede terraformar un planeta inhóspito en apenas una generación. Es una sustancia destructora y a la vez creadora, y al igual que la fruta de la vida en la Biblia, puede crear ángeles o demonios. Aquí es cuando entra en escena el verdadero protagonista de estas dos películas, el androide David. David es el primer modelo creado por Weyland, y tal vez por esto tiene ciertas características que lo diferencian del resto de androides que conocemos de la saga Alien. Otros androides, como Ash y Bishop, e incluso Walter en Alien Covenant, siguen las órdenes dadas por sus superiores, sin rechistar, no importan las consecuencias. Pero David tiene libre albedrío, y también tiene sus propios deseos, no es simplemente una máquina. En este caso David tiene un complejo de Dios, de ser superior a su creador, y el nombre David no es una casualidad. El significado de este nombre en hebreo quiere decir el que es querido por Dios. En la escena del comienzo de Covenant vemos a David teniendo una conversación con un Weyland de mediana edad, que pronto desencadena en David comprendiendo que él es superior a sus creadores. Mientras que Weyland y el resto de humanos son vida orgánica con fecha de caducidad, David es una máquina, que puede durar indefinidamente, aparte de todas las capacidades físicas y mentales en las que David, como androide, es superior a los humanos. I will serve you, yet you are human. You will die. I will not. Esto parece no hacer ni pizca de gracia a Weyland, que ya comienza a obsesionarse con que su vida está limitada por su biología. En la mente fría y objetivista del androide también comienza a fraguarse una idea. Si los humanos, unos seres imperfectos, me han creado a mí, ¿qué podré crear yo? ¿Tal vez un organismo perfecto? Y en Prometheus, David comienza a experimentar por su cuenta con el Black Goo, infectando a tripulantes de la nave y observando los resultados, como lo que le ocurre a la doctora Shaw. David está fascinado por las propiedades de este compuesto orgánico, pero es en Covenant cuando le vemos realmente jugando a ser Frankenstein, con los diferentes organismos infectados del planeta de los ingenieros, después de atacar este con el Black Goo, y de matar a todos estos seres mientras recita el poema de Ozymandias de Percy Bysshe. Look on my works, ye mighty, and despair. Dando a entender que una civilización, incluso una tan poderosa como la de los ingenieros, es efímera, pero una criatura como la que está a punto de crear puede superar cualquier civilización. Y hablando de crear una criatura y Frankenstein, Covenant tiene varias referencias a la obra de Mary Shelley, y el concepto de crear una criatura perfecta mediante la ciencia es puro Frankenstein. De hecho, David y Walter la mencionan en una discusión. ¿Y sabéis cuál es el título original de la obra de Frankenstein? El moderno Prometeo. Esta rebelión de David contra el Creador Supremo también es bastante reminiscente de Lucifer, el ángel caído, es decir, Satán, rebelándose contra Dios. Vamos, que David es el demonio de esta historia, manipulador y sádico, hasta el punto de utilizar a la doctora Shaw, aquella que le reconstruyó después de Prometheus y con la que parece tenía una buena relación, como una incubadora biológica para crear su obra maestra, el xenomorfo. Mucha gente dice que esto convierte a la doctora Shaw en la primera reina alien. Y si este símil entre David y Lucifer fuera verdad, hay una conexión etimológica con Prometheus, ya que Prometeo es el que trae el fuego de los dioses, pero Lucifer se traduce del hebreo como el que trae la luz o el lucero del alba. En estos dos casos, la luz haría referencia a la vida. Que por cierto, antes Alien Covenant tenía otro título. En principio se iba a llamar Alien, Paradise Lost, lo cual haría referencia a la obra El Paraíso Perdido, de John Milton, en el que el protagonista de la obra es Lucifer, es decir, Satanás, el más bello de los ángeles, que antes de la creación del mundo encabeza una rebelión de ángeles contra Dios. Pero hay un pequeño detalle en estas películas que a muchos se nos pasó por alto, y es que después de ver Covenant, muchos asumimos que David era el creador original del xenomorfo, lo cual nos decepcionó bastante, ya que esto querría decir que los xenomorfos son una especie muy joven, resultado de un androide egocéntrico, y entonces tampoco tendría sentido el hallazgo de la nave en Alien el octavo pasajero. Pero en realidad a David le ha ocurrido lo que le ocurrió a Peter Weyland con él. Su creación le está superando. Los xenomorfos son una especie muy antigua. En los murales de la nave de Prometheus podemos ver representaciones de xenomorfos, pero estos no son una especie nativa de un planeta, sino que parecen ser el objetivo o la etapa evolutiva final del Black Goo, algo inevitable. Esto lo podemos comprobar en que todas las criaturas provenientes del Black Goo tienen rasgos similares al xenomorfo, como la cabeza alargada, las mandíbulas retráctiles o el no tener ojos. Es decir, que aparte de actuar como un arma biológica, como podría ser el Anthrax, en menores cantidades el Black Goo ordena los genes de los seres vivos para crear, como los androides del universo de Alien dicen, un organismo perfecto. Es decir, que sea muy adaptable, resistente, feroz y que se reproduzca rápidamente. Pero la arrogancia de David no le permite ver esto y le hace pensar que él es el creador. A pesar de todo, la criatura que vemos al final de Alien Covenant es un xenomorfo incompleto, a pesar de ser muy similar a este. En la información oficial de la película le llaman Praetomorph, una versión más delicada y menos inteligente del xenomorfo. Es por ello que una escena eliminada de Alien Covenant
Tras hacerse con la nave, David envía una grabación a la compañía Weyland-Yutani, expresando su deseo de querer continuar experimentando con la tripulación, que está en hibernación, con el objetivo de crear una reina, probablemente usando a Daniels como incubadora al igual que hizo con Shaw, o transformando de alguna manera a Daniels en la primera reina alien, para así poder crear su paraíso o infierno con su séquito de ángeles o demonios. Y para más ironía, al final de la película, después de revelar a Daniels que él no es el androide Walter, sino David, este último decide que es un buen momento para poner algo de Wagner. How about some music, Mother? Selection. Richard Wagner, Das Rheingold, Act 2. The entry of the gods into Valhalla.